Es un gusto poder estar nuevamente en contacto con ustedes, en comunicación a través de este video que estaremos subiendo a nuestro canal. Pues les invitamos a que puedan suscribirse y nos puedan regalar un like si es que les gusta esta información. Hoy vamos a estar hablando sobre el tipo de cambio. Lo estaremos viendo principalmente desde un punto de vista técnico y al final estaremos viendo una proyección o un pronóstico que ha publicado un grupo financiero de cómo piensa este grupo financiero, los analistas, de cuál pudiera ser el comportamiento del tipo de cambio para lo que resta de este 2024. Así que pues vamos a iniciar con este tema y vamos a ver primero la gráfica. Esta gráfica es de un día, ahí la están viendo ya. Esta es la gráfica de un día. Quizá tenemos que hacer un señalamiento. Como ustedes saben, el 19 de abril hubo una noticia importante relacionada con los eventos bélicos entre Irán e Israel. Y eso detonó un nerviosismo en los mercados financieros, que en ese momento estaban cerrados, pero el tipo de cambio se movió de forma importante, ¿verdad? Se movió de forma evidentemente importante, llegando a niveles, de acuerdo a nuestra gráfica diaria, en 17.94 aproximadamente. De ahí se desinfló el tipo de cambio, es decir, se regresó a los niveles que estaba anteriormente. Estamos hablando de una vela de un día. Así que este brinco, pues nos marca o nos muestra de alguna manera que hay cierto elemento especulativo en los mercados financieros. Y cuando esto existe, pueden darse vueltas los mercados de forma importante, tan pronto se dé algún catalizador también importante a nivel macroeconómico, o en el sistema financiero, o en algún aspecto geopolítico, en fin, ¿no? O en los mismos datos macroeconómicos. El punto es que se da este crecimiento de forma importante del tipo de cambio, pero luego vemos cómo hay un regreso. Esto nos habla entonces de un entorno volátil, ¿verdad? Es decir, puede cambiar de forma importante, ya sea a la alza o a la baja. Hay que estar pendientes. No obstante, sí encontramos una estructura alcista, es decir, ya se está dando desde el punto de vista técnico una estructura alcista. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en primera instancia, porque trazamos una directriz bajista, que es esta línea azul que estoy ahorita yo indicando. Bueno, de hecho la voy a cambiar de color para que no se distinga con respecto a la otra. Vamos a poner así color morado. Trazamos esta directriz de este color, donde ustedes pueden darse cuenta que desde el 19 de octubre del 2023, el tipo de cambio se ha estado cotizando por abajo de esta directriz. Y cuando ha habido un momento de querer romperla, la ha respetado y ha regresado, si ustedes se pueden dar cuenta. Sin embargo, para la fecha del 12 de abril en este mes, hay un rompimiento de esta directriz y definitivamente se queda por arriba, incluyendo un rompimiento de la media móvil de 50 días, que es esta color verde, y también rompe la media móvil de 100 días. Este es muy importante, porque normalmente los activos, el precio de los activos financieros, desde el punto de vista de la media móvil de 100 días, cuando se rompe a la alza, esta se convierte en un soporte, ¿verdad? Y normalmente se ve una tendencia alcista, normalmente. No quiere decir que sea infalible. Eso es lo que estamos percibiendo, y a partir del 16 de abril, realmente el tipo de cambio, aunque ha intentado romperla a la baja, no lo ha logrado y se ha mantenido por arriba de la media móvil de 100 días, lo cual aparentemente está funcionando como un soporte. Es decir, que el tipo de cambio pudiera regresar a esa media móvil de 100 y volver a rebotar hacia arriba. No necesariamente tiene que ir a rebotar o bajar, sino que puede seguir hacia arriba, como lo vemos precisamente en esta vela, ¿no? Del día de hoy, en la que pues no regresa a la media móvil de 100, sino que va hacia arriba. Aquí volvemos a ver nuevamente una subida importante. De hecho llegó a estar a los 17.39 por ahí, pero vemos que luego se vuelve a regresar y ahorita está cotizando en 17.1981 pesos por dólar. Lo que sí notamos es que trazamos una directriz azul, también bajista, pero ahora desde 2020, ¿sí? El 8 o 6 de abril del 2020, o sea, hace 4 años.
Y esta directriz bajista, que fue algo sorprendente que no ha ocurrido con el tipo de cambio en términos históricos, pero lo ha estado respetando todo el tiempo, lo ha estado respetando. Sin embargo, para ese evento bélico vemos que intentó el rompimiento. No lo logró porque regresó a los niveles anteriores. El día de hoy, por las noticias que se dieron divergentes sobre aspectos macroeconómicos en los Estados Unidos, que no creció el Producto Interno Bruto como se esperaba, pero sí crecieron los precios, ¿verdad? Los precios de algunos productos y bienes y servicios. Estados Unidos marca una divergencia, lo cual pudiera estar hablando de un escenario estanflacionario, es decir, estanflación, quiere decir poco crecimiento con alta inflación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero estos dos datos han sorprendido a los mercados financieros y han tenido un comportamiento un tanto errático, por decirlo así. La bolsa en México, aunque subió, en los Estados Unidos la bolsa cayó y en México subió de forma importante. Así que vemos que hay un comportamiento mixto en las bolsas de valores y están tratando de asimilar qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, aquí el tipo de cambio también reacciona igual. Nos damos cuenta que estando en niveles de 17.08, llegó a bajar hasta los 17 pesos y luego brincó hasta los 17.40, estando ahorita en los 17, 19, 80, 77. Está cambiando porque aunque el mercado en México ya cerró, el mercado Forex o de divisas se mantiene abierto, ¿verdad? Es que es lo que le llaman el overnight, aunque ya cerró el mercado en México, el tipo de cambio sigue cotizando. Entonces, esta es una reacción. Ahora, lo que vemos es que esta directriz que habíamos dicho, pues nuevamente intentó romperla, pero llegó hasta ese nivel. Aquí se quedó, ¿verdad? Así que será importante observar para las jornadas futuras si evidentemente hay un rompimiento de esta directriz, porque si hablamos de una directriz de 4 años, definitivamente el rompimiento hablaría de un cambio de tendencia bastante importante. Hasta ahora no la ha roto. Hubo un intento, pero regresó. Así que vamos a ver qué sucede. Sin embargo, la estructura alcista se mantiene. Es evidente también que rompió obviamente el nivel psicológico de los 17 pesos, que sí también ha estado funcionando como directriz. Vean aquí soporte, soporte, soporte. En varios lugares ha sido un soporte y ahorita sigue funcionando como soporte. Por lo tanto, mientras se mantenga por arriba de los 17 pesos, nosotros pensamos que el tipo de cambio todavía puede seguir subiendo. Y veremos si hay el rompimiento de esta directriz azul. Pero también está la directriz de los 17.40. De hecho, ya lo tocó. La pregunta es si se va a regresar con tal fuerza que lo pueda romper. Es lo que vamos a ver. O va a llegar hasta los 17.40 y va a regresar o va a retornar. En caso de que retorne, nosotros esperaríamos que el tipo de cambio se mantuviera entre los 17 pesos y los 17.40. Si rompiera los 17 pesos, podría irse a la siguiente directriz, que sería los 16.61, ¿verdad? Y pudiera entonces quizá aquí rebotar. Veremos qué pasa. Pero sí, de alguna manera podemos decir que la estructura sí es alcista, pero tiene que romper esta directriz bajista y la directriz de los 17.40 para pensar en la posibilidad de que pudiera irse todavía más arriba, ¿no? Quizá en primera instancia por ahí de los 17.94 donde llegó, pudiera ser, ¿verdad? Cuando a veces sucede este tipo de comportamiento, es posible que se regrese, pero no es seguro, porque sí es un levantar del tipo de cambio bastante importante, ¿no? Así que esas son algunas de las directrices que estamos nosotros considerando y viendo para ver cuál va a ser el comportamiento, pero sí vemos una estructura que todo marca que es alcista. Para ello tenemos esta misma gráfica, pero con algunos indicadores, ¿verdad? Donde vamos a tratar de ver cuál es la posible tendencia en los siguientes días, en las siguientes jornadas. Mientras tanto, mantuvimos la media móvil de 100 días para que ustedes se den cuenta cómo la rompe y se ha mantenido hasta este momento arriba. Si rompiera la media móvil de 100 días, entonces podríamos esperar que viniera a la baja el tipo de cambio. Pero los indicadores, por ejemplo, aquí nos da una señal de compra, donde la directriz azul rompe a la directriz roja.
esta es una señal de compra. Sin embargo, mientras esté por abajo del nivel 0, que es negativo, nos marcaría una tendencia todavía bajista. Pero en este momento, tanto el histograma del MACD, que es el que estoy viendo en este momento, las dos medias móviles, todavía en posición de subida, se mantiene ahora por el lado positivo. Aquí está 1.0720 perdón, 0.0720 y 0.034. Las dos son positivas, lo cual nos marcaría definitivamente que estamos hablando de un comportamiento alcista, ¿no? Que eso es lo que queremos considerar y tomar en cuenta en este sentido. Ahora, por otro lado, también el momentum manifiesta esta misma condición, esta misma situación. Noten ustedes cómo aquí es donde se da la señal de compra casi al mismo nivel que el de MACD y vemos que ahora está del lado positivo. Mientras se mantenga esta media móvil por arriba de 0, la tendencia alcista permanecerá o seguirá comportándose de esa forma. Ahora, por otro lado, vemos el estocástico. El estocástico viene de una sobreventa y llega a subir de tal forma, aquí la señal se da en este momento, cuando la directriz, perdón, en la media móvil azul rompe a la roja, se da la señal de compra, ¿verdad? En este momento, y se va y se sube hasta llegar a una zona de sobrecompra. Actualmente está la señal nuevamente de compra, porque nuevamente la media móvil azul rompe a la alza la media móvil roja, lo cual también nos marca un comportamiento alcista, aunque está en zonas neutras, ¿verdad? Y el otro, que también es muy interesante, es lo que es el RSI, marcamos una directriz que se ve evidentemente bajista desde este nivel, lo estamos marcando, más o menos del 15 de octubre de 2023, y vemos cómo va a la baja. Sin embargo, aquí lo interesante es que ya también ha sido rota esta tendencia bajista. Mientras se mantenga este indicador en particular, que es el RSI, se mantenga en la parte de arriba de esta directriz, entonces pudiéramos pensar que se va a mantener la tendencia alcista. De lo contrario, si se empiezan a romper, ¿verdad? Se empieza a ver una tendencia a la baja, pues entonces estaríamos hablando de que esa tendencia terminó. Pero mientras en este momento no ocurra de forma diferente, estamos hablando de una tendencia alcista. Por otro lado, también queremos notar esta gráfica, que es una gráfica semanal que también hemos estado hablando en nuestros videos anteriores. Aquí marcamos algunas directrices en particular. Marcamos la directriz de los 17 pesos, la directriz de los 17.77, que sería también una directriz importante. Si rompe los 17.40, pudiera venirse a los 17.70. Y de aquí, la directriz que marcan todas las gráficas, sin importar el periodo, es la de 18.50. Veríamos qué es lo que ocurre. De lo contrario, pudiera entonces venirse nuevamente a la baja, pero por el momento vemos que así se está manteniendo. Mientras esté por arriba de esta directriz de 17 pesos, la tendencia pudiera ser rumbo a los 17.70. Ahora, un aspecto importante es el siguiente. Si recuerdan ustedes, nosotros marcamos aquí un canal alcista que viene desde 1994, diciembre de 1994, en donde se ha mantenido dentro de este canal, como ustedes pueden darse cuenta, aquí sirvió de resistencia, se regresó, aquí sirvió de soporte, aquí sirve de resistencia, aquí vuelve a servir de soporte, vuelve a subir, aquí de plano rompe, ¿verdad?, el canal, pero luego se regresa. Luego también rompe el canal ahí en 2020 y sucede lo mismo. Se rompe, pero luego se regresa. Así que se mantiene dentro de este canal de largo plazo alcista y como habíamos dicho anteriormente en videos que hemos subido, veíamos cómo estaba rompiéndose ese canal. Vean ustedes aquí, se estaba rompiendo ese canal. Sin embargo, ya se volvió a recuperar y se volvió a meter en el canal ascendente. Esto pudiera ser también una señal de la fortaleza que está teniendo el dólar respecto al peso, que es un hecho, ¿sí? El dólar se ha estado fortaleciendo y se han estado devaluando muchas monedas. Sin embargo, el peso mexicano sigue siendo muy resiliente,
se ha mantenido a pesar de las condiciones que se están generando y de fortaleza del dólar, pero sin embargo, vean ustedes cómo se está regresando nuevamente al canal ascendente. De mantenerse dentro de este nivel, mantenerse dentro de este canal, entonces podríamos esperar que pudiera seguir subiendo. Y en el muy, muy largo plazo, pues estaríamos hablando alrededor de los 22 pesos. ¿Cuándo? No sabemos, es de largo plazo, pero de respetarse este canal, pudiera entonces volver a subir. Pero recuerden, esto no significa que no pudiera darse la vuelta el tipo de cambio. Vamos a ver qué sucede, cómo se presenta esta condición, pero por el momento esa sería algunas señales técnicas que pudiéramos estar comentando. Ahora, por otro lado, queremos mostrarles lo siguiente, déjenme compartir. Esta es una hoja de Excel en donde nosotros hemos calculado, el último dato está en 17.1883, ya veíamos que estaba en 17.19, pero hemos colocado 17.1883 porque este es el fix que ha marcado el Banco de México para este día, ¿verdad? Este es un tipo de cambio promedio diario, ¿verdad? Donde lo está ubicando en 17.18, ¿verdad? Que normalmente el tipo de cambio se mueve, pero de alguna manera en promedio se ha mantenido en 17.18 en promedio de este día. Por lo tanto, este es el spot, lo que estamos tomando como spot. El promedio de un año, del comportamiento de un año del tipo de cambio, es de 17.23, ¿verdad? Utilizando todas estas cotizaciones de un año, hemos calculado lo que es la desviación estándar, donde nos marca un 42.02%, que también habla de la volatilidad del tipo de cambio, que está por abajo del 50%. Está cerca, pero por abajo del 50%, pero es una volatilidad, ¿no? Que no es tan fuerte. A esta misma volatilidad o esta desviación estándar la estamos utilizando para marcar algunos soportes. ¿Qué hacemos? Pues le sumamos al promedio, le sumamos 1, 2 y 3 veces la desviación estándar y también le restamos al promedio 1, 2 y 3 veces lo que es la desviación estándar. Y esto nos permite mantener algunos soportes y algunas resistencias. Actualmente el tipo de cambio, vemos que está en 17.18, quiere decir que está muy pegado ya a su promedio de un año, que ya había estado por mucho tiempo muy abajo, pero ahorita está ya muy cerca de su promedio. De hecho, aquí se ve en la gráfica, esta línea blanca es el tipo de cambio spot y la azul precisamente es el promedio. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que en caso de que en base a la desviación estándar de un año del tipo de cambio, si rompiera los 17.23, el siguiente nivel serían los 17.65. Si rompe los 17.65, se iría a los 18.07. Por otro lado, como está justo en el promedio, si no rompiera los 17.23, pudiera entonces bajarse a los 16.81. Y de bajarse y romper los 16.81, se iría a los 16.39. Esto en términos de un año, pero ¿qué pasa si pasamos el cálculo de la desviación estándar a 6 meses solamente? Bueno, vemos primero que la volatilidad, la desviación estándar crece del 40 y, ¿qué dijimos? Del 42% sube a 44.06. Quiere decir que en estos últimos 6 meses el tipo de cambio se ha comportado con mayor volatilidad. No muy grande, porque estamos hablando de solamente 2 puntos porcentuales, pero está creciendo la volatilidad, lo cual habla de un movimiento no tan estandarizado del tipo de cambio. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos que el promedio está en 17.18, en este caso, justo lo que tenemos hoy en el spot. Entonces, si efectivamente ya está ese nivel, si lo llega a romper de forma definitiva, el siguiente nivel sería 17.62 y si lo rompiera, el siguiente nivel sería 18.07. En contrario, si no se mantiene en 17.18, entonces bajaría a 16.74 y si rompiera los 16.74, bajaría a los 16.30. Esto tomando en cuenta los datos del tipo de cambio histórico de los últimos 6 meses. Hay que tomarlo en cuenta, hay que considerarlo. Y por último, vamos a ver la proyección del grupo financiero Monex
Miren, este es el comportamiento que ellos están esperando para el tipo de cambio. De hecho, lo bajaron, ¿eh? Bajaron el pronóstico porque lo veían más arriba. Aquí tenemos el 2024 y lo que percibimos es que ellos están esperando que para abril llegue a cerrar en los 16.75, ¿verdad? Para el mes de abril. Para el mes de mayo ya sería a los 16.86. Luego en junio alcanzaría los 17 pesos y así sucesivamente hasta alcanzar en diciembre los 17.80. 17 pesos con 80 centavos sería como lo ve este grupo financiero. Obviamente aquí hay unos aspectos econométricos donde se meten algunos elementos fundamentales y por ello ellos perciben que el tipo de cambio va a subir, es decir, el peso mexicano se va a devaluar. ¿De qué tamaño estaríamos hablando esa devaluación? Bueno, vamos, claro, para el 2025 está esperando un cierre de 18.50, como ustedes pueden darse cuenta aquí, ¿verdad? Para diciembre del 2025. Ahora, ¿qué tanto se depreciaría el peso si es que para este año sí llegara a los 17.80? Vamos a regresarnos a nuestro Excel y vamos a utilizar esta hoja. Vamos a cambiar aquí. Estamos ahorita en 17 pesos con 18, ¿no? 17 pesos con 18, ese es el nivel que tenemos ahorita en el tipo de cambio. Déjenme nada más checar ahorita en Forex en qué nivel estamos. Sí, 17.20. Ahorita está en 17.20. Bueno, vamos a poner aquí 17.20. Para el día de hoy, bueno, si cerramos el pronóstico para el 2024 en 17 pesos con 80 centavos, tomando en cuenta el 31 de diciembre de 2024, entonces tendríamos, a ver, espérenme, aquí me equivoqué, es que es 17.20, puse 12.20. Tendríamos una devaluación del tipo de cambio de 3.49%. También, si alguien comprara ahorita en 17 pesos con 20 centavos, comprara el tipo de cambio y efectivamente en diciembre cerrara en 17.80, tendría un rendimiento simple del 3.49%. No obstante, en términos anualizados, sería el 5.02% anual, ¿verdad? Que es una tasa ahorita comparada con la del mercado de dinero, pues todavía un tanto baja. Sin embargo, no sabemos cuál exactamente puede ser el comportamiento y obviamente también podemos decir que aunque el grupo financiero está viendo que va a cerrar en 17.80, eso no significa que en un momento determinado no pudiera alcanzar un nivel todavía más alto que pudiera ser una oportunidad de venta. No vamos a suponer que sí regresara a los 18.50 donde ya había cotizado. Bueno, entonces ya estaríamos hablando de un rendimiento simple de 7.56% y un rendimiento anualizado del 10.88%, que obviamente no es nada malo, ¿no? Pero esto si llegara a los 18.50. Pues estas son algunas expectativas, ¿verdad? Obviamente ya cada quien, de acuerdo a su necesidad, pues tendrá que tomar en cuenta estos datos. Si es una persona que le gusta en particular el Forex, pues a lo mejor ahorita es el momento de vender, ¿no? Porque ya ha estado subiendo de forma importante, aunque la estructura es alcista, pero algunos quizá compraron en 16.26, quizás sea momento de vender o quizás esperen a ver si llega a los 17.40. Si estamos en una tesorería en donde usamos el dólar, ¿verdad? Quizá por cuestiones de deuda o cuestiones de compra de materias primas, pues estaríamos hablando que a lo mejor sería un buen nivel para comprar dólares, ¿no? Así que, pues dependiendo de la perspectiva, y un último dato que quisiéramos comentar en este momento ahorita es que lo que percibimos es que al parecer las elecciones en México no están afectando el tipo de cambio. No ha ocurrido lo que ha sucedido en elecciones anteriores. Ya lo habíamos dicho nosotros no creemos que vaya a ser un efecto importante la elección en México. De hecho, ya se está descontando que probablemente ya saben quién es la candidata, pero lo que sí no creemos nosotros que va a tener un efecto importante en el tipo de cambio y obviamente en la economía en México va a estar relacionado con lo que sea la elección en los Estados Unidos, sobre todo si sale Donald Trump como ganador, porque consideramos que tiene un factor pro dólar. Así que bueno, hay que esperar qué es lo que ocurre. Por lo pronto, a lo que tiene que ver a un análisis técnico, pues esto es lo que pudimos encontrar en este momento. Pues muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo para el próximo video
recuerden que les invitamos a que se suscriban y que puedan regalarnos un like. Por lo pronto, les deseamos lo mejor y nos vemos para la siguiente ocasión. Que la pasen muy bien.